fuerza y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Quisiera que abriesen sus Biblias, por favor, en el libro de Josué. Josué capítulo 3, del versículo 1 al 17. Josué capítulo 3, del versículo 1 al 17. Sí, los niños pueden bajar a la escuela dominical para que tengan su clase con nuestros queridos profesores y profesoras, ¿no? Bueno, dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaratán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos permitas, amado Dios, comprenderla en esta mañana. Tú sabes, Señor, la condición actual de nuestra alma, de nuestro corazón. Sabes incluso, Señor, lo que en este momento estamos pensando, Señor. Tú estás con nosotros, Padre, así lo creemos y así lo hemos invocado, Señor amado. Y en esa convicción entendemos, amado Dios, que tú quieres hablar a nuestra vida en esta mañana. Señor, este es un suceso que ocurrió hace tantos cientos de años atrás. Amado Dios,
pero queremos creer y entender, mi Señor, que al permitirlos, amado Dios, mantenerlo en tu revelación hasta nuestros días y poder advertir, Señor, lo que sucedió de alguna manera en ese lugar, en ese tiempo, hay bendición para nosotros. Señor, por eso guíanos con tu Santo Espíritu. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, es pecaminoso y tiende a la incredulidad, a la tibieza. Por eso, Padre Santo, que tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, sean corrigiendo, transformando, perfilando, Señor, ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, a través de la exhortación, de la meditación, de la lectura de tu palabra, Señor, y del obrar de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que nada ni nadie, Señor, estorbe, moleste, interrumpa, obstruya, Señor, el mover de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Recién cantábamos una hermosa alabanza, Señor, que tu presencia sea en nosotros, cantábamos. Amado Dios, te decíamos que creíamos en ti y en lo que vas a hacer en nosotros. Señor, permítenos entender cabalmente lo que eso significa. Padre, nos encomendamos a ti para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje que ustedes seguramente han leído mucho, ¿no? Josué era el sucesor ¿de quién? De Moisés, ¿no? Había habido un concurso, se presentaron, ¿verdad?, los currículos, ¿verdad?, y se hizo, ¿verdad?, un casting, y de todo eso en el pueblo de Israel resultó galardonador Josué. ¿Fue así o no? No, no fue así. No fue así. A Josué lo eligió Dios. Y Josué, ¿verdad?, tuvo que hacer el servicio militar. Josué era el ayudante de Moisés. Y Josué, ¿verdad?, vivió todo el proceso al lado de Moisés. Era como el ayudante, era como el secretario, era el jefe de gabinete. Son términos actuales, ¿verdad?, pero que nos sirven, porque nos dan una mejor idea de lo que ocurrió. Y Josué, efectivamente, vivió todo este proceso. Pero él observaba, incluso cuando Moisés iba al monte Sinaí, él se quedaba abajo, ¿no? Y seguramente escuchaba cuando Dios hablaba con Moisés. Todo esto que yo estoy diciendo, queridos, está en la Biblia. Usted lee los capítulos y lo va a encontrar, ¿no? Pero Moisés ya había fallecido y él se encontraba liderando al pueblo de Israel. Un pueblo que no se caracterizaba por ser dócil, ¿no? No era precisamente un dichado de virtudes el pueblo de Israel, ¿no? Tenía sus problemas y bastante complejos. Incluso la propia palabra de Dios nos muestra un pueblo obstinado, duro de cerviz, ¿no? O sea, porfiado, que incluso el mismo Dios castigó y una generación completa no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Producto de su idolatría, producto de la murmuración, producto, ¿verdad?, de la fornicación, producto, en fin, son 5 o 6 que Pablo en Corintios se los recuerda a la iglesia de Corinto. Pero Josué está a puertas de debutar. Si usted revisa el capítulo 1, parece que había nerviosismo en Josué. Estaba preocupado. En el capítulo 1 hay un diálogo entre Dios y Josué, un diálogo hermoso. Es como que Dios lo quiere afianzar, ¿verdad? Y si uno revisa el capítulo 1 se encuentra con el hermoso versículo número 9, que usted debe conocer. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Nosotros cuando escuchamos ese versículo decimos amén, aleluya, gloria a Dios, y lo tomamos como una promesa para nosotros, ¿no es cierto? Y eso no está mal. Pero si usted revisa del versículo 5, 6, 7, 8, los anteriores, se va a dar cuenta que hay un contexto en que Dios está animando al liderazgo de Josué, porque la pega de Josué, y aparece también en el capítulo 1, ni más ni menos era conquistar la tierra prometida. Ojo con Josué, yo no sé si alguna vez lo he compartido acá. Josué creo que falleció a la edad de 110 años. Josué nació en la esclavitud, porque Josué era parte de las familias que estuvieron en Egipto esclavizadas.
De modo que Josué era experto seguramente en ladrillos, en adobe, pero él nació en esclavitud. Y de la esclavitud, ¿verdad?, Josué pasa a su segunda etapa de su vida, que se desarrolló en el desierto. Es decir, Josué pasa 40 años en el desierto. Imagínense, esclavitud, desierto. Y ahora, en su tercio de vida, cuando uno quisiera jubilar, ¿verdad?, y decir, ya, hasta aquí nomás, porque ya no doy más, se le presenta el desafío de la guerra. Él tenía que conquistar, tenía que liderar su pueblo, a donde Dios lo había puesto, tenía que cruzar el Jordán y tenía que conquistar la tierra prometida. Esclavitud, desierto, guerra. La verdad que no fue una vida muy pacífica, ¿no? Y no fue una vida bullante, pero Dios lo eligió. Y en este capítulo 1, ¿verdad?, Dios lo anima. Y Dios lo anima, y lo anima básicamente con su palabra. Dios le dice en esos versículos del capítulo 1 que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que debe mantenerse en la palabra y Dios lo iba a prosperar. Pues bien, está Josué, esto es un poco el contexto, ¿no? Está Josué con el pueblo, ya hicieron la travesía por el desierto, pasaron los 40 años y están en la ribera del río Jordán, esperando pasar el río para finalmente llegar a Canaán y comenzar la conquista de la tierra que Dios había provisto, porque era parte de la promesa. Si usted lee el capítulo 3 de Éxodo, mire, eche una miradita en el capítulo 3, era una promesa de Dios. Y esta promesa Dios se la comparte al propio Moisés. En el capítulo 3, el versículo 7 dice, dijo luego Jehová, está hablando con Moisés, Éxodo 3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es decir, había un propósito, y Dios venía desarrollando ese propósito, y ahora Josué era uno de los eslabones de esta cadena, y él tenía que liderar, guiar, ¿verdad?, a su pueblo en la conquista de la tierra de Canaán. Y aparece este capítulo 3, que yo lo tengo, si usted ve mi Biblia, lo tengo rayado por todos lados. Yo tengo la costumbre de rayar la Biblia, hay algunos que no les gusta. Pero hay palabra tremenda de Dios acá. Fíjese que podríamos estar todo el día, no lo vamos a hacer, porque además yo creo que a usted también el Espíritu Santo le lleva a hacer reflexión respecto a la propia palabra de Dios. No se olvide que nosotros hoy día estamos viviendo en la era de la gracia. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es dado a todos los que son hijos de Dios o hijas de Dios, aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. De modo que lo que yo estoy diciendo no es la última palabra, es una reflexión, ¿verdad?, que uno prepara en oración. Pero el Espíritu Santo también a usted le muestra y le dice lo que necesita a su vida en esa palabra. Entonces, yo hoy día quiero hablar, ¿verdad?, sobre ese versículo, santificados pues, porque Jehová hará maravillas mañana entre ustedes. Pero hay otro versículo que está antes y que también me encantaría poder, tal vez en otra oportunidad, hablar sobre ese versículo. Cuando la instrucción de los oficiales al pueblo es salir cuando vean el arca. Y tienen que seguir el arca porque el arca los iba a llevar por el camino por donde debían cruzar el río. ¿Y por qué? Dice, si usted lee el versículo, porque ustedes nunca antes han pasado por ese lugar. La presencia de Dios, ¿no? El arca guiando al pueblo por el sendero, por el camino que ellos no conocían, pero que si ellos colocaban sus ojos en la presencia de Dios, en el arca, ellos iban a poder cruzar el Jordán. Y eso tiene toda una profundidad hoy día. Pero yo quiero hablarles de este otro versículo, santificados, porque Jehová
hará mañana maravillas entre vosotros. La verdad que después que fue empoderado Josué por Dios, animado, fortalecido, comienzan los preparativos. Dice el texto que el pueblo estuvo 3 días ahí, estaban en reposo. Y empezaron las instrucciones de los oficiales. Y en ese contexto aparece este versículo, ¿no?, que acabamos de leer. Fíjense, vuelva ahí a Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿no? Es decir, el pueblo comenzó a prepararse. Usted conoce el relato porque lo leímos in extenso, ¿no?, que efectivamente los sacerdotes tomaron el arca, al momento de pisar el agua, las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco, ¿no? Eso es lo que nos relató el versículo 17. Pero la instrucción, ¿verdad?, que llegó al pueblo es: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y quise compartir con ustedes este versículo porque tiene que ver también con nosotros. Si bien estamos haciendo una reflexión desde la perspectiva del Antiguo Testamento, Dios no ha cambiado. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, un poco más adelante en algunos textos y versos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero el pueblo terminaba una etapa. El pueblo ya había pasado el desierto. Algunos habían quedado en la arena, los que murieron. Pero había una nueva generación, conducido por Josué, que se enfrentaba a un desafío. Era el comienzo de algo. Terminaba algo y comenzaba algo distinto, diferente. Pero era el mismo Dios. Y el plan y el propósito era el mismo, porque este propósito y este plan venía desde mucho antes. Les acabo de leer, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo, ¿verdad?, y los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra especial donde fluye la leche y la miel, la tierra prometida. Y por eso estaba llamando a Josué para liderar ese proceso. Ahora estaba llamando a Josué. Pero el pueblo, ¿verdad?, estaba a puertas de algo especial, de algo profundo, de algo diferente. Y era una nueva generación. Fíjense, si usted revisa el libro de Números, vaya a la Biblia, por favor, al libro de Números, en el capítulo 14. El capítulo 14 de Números nos relata un episodio que ocurre en el pueblo de Israel cuando ellos estaban cerca de la tierra prometida y mandan 2 espías para chequear quiénes vivían en la tierra prometida, porque ellos ya habían llegado, estaban en la frontera, pero querían saber quiénes vivían en la tierra prometida. Y Moisés, con su liderazgo, decide mandar 12 hombres, un hombre por cada tribu, porque ustedes saben, la tribu de Israel eran 12 tribus, se recuerda, ¿no? Entonces, un hombre por cada tribu. Y estuvieron ¿cuántos días espiando la tierra prometida? Estuvieron 40 días, dice el texto. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta. Estuvieron 40 días y volvieron con el informe. Y hubo una asamblea. Usted sabe lo que es una asamblea, ¿no es cierto? Y presentaron el informe. Y de esos 12, hubo 10 que rechazaron absolutamente cualquier posibilidad, cualquier intento, ¿verdad?, de cruzar el Jordán y llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y fíjense, el informe de esos 10 lo relata este capítulo 14. Dice: en el capítulo 14, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae, versículo 3, por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿No? Eso provocó el informe de los 10, pero habían 2.
¿Se acuerdan cómo se llamaba, no? Josué y Caleb. Josué y Caleb también dieron su informe. Y miren el informe que dio Josué y Caleb. Y Josué, versículo 6, dijo, hijo de Nun, y Caleb, el otro, ¿no? Hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esos fueron los dos de los 12 que animaron, ¿verdad?, a la asamblea, a la congregación. No, Dios está con nosotros, vamos. Ellos pueden ser más grandes, ellos pueden ser más numerosos, ¿verdad?, tienen ciudades fortificadas, pero Jehová, Dios, está con nosotros. Y se produjo una crisis, un conflicto. Y el versículo 10 nos relata, ¿verdad?, lo que sucedió en ese momento. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hubo un conflicto. No vamos, sí vamos. Votemos, no votemos, ¿verdad? Apedreémoslo, matémoslo. Mejor volvamos a Egipto. Allá teníamos por lo menos algo que comer. Por ahí un autor, un teólogo, señaló en uno de sus libros, ¿verdad?, que Israel siempre prefirió la seguridad de la esclavitud antes que la libertad a la cual Dios le había llamado. La seguridad de la esclavitud ante el riesgo de la libertad. Porque la libertad, ¿verdad?, nos desafía. ¿Qué hacemos con la libertad? De repente la esclavitud nos da esta certeza de que tenemos todo establecido. Siempre ha sido igual. ¿Para qué cambiar? No, siempre ha sido lo mismo. Y como que nos refugiamos. Fíjense lo que está pasando aquí en la mentalidad del pueblo. Porque este es un tema de mentalidad, queridos. Esto no es, ¿verdad?, un librito para llenar o pintar de rojo. Aquí hay un desafío de cambio. Y lo que está ocurriendo, ¿verdad?, es una crisis en la intimidad de esta congregación, de esta asamblea, de este pueblo. Y que tiene que ver ni más ni menos con la proyección de sus vidas. Estamos hablando acá, ¿verdad?, en este capítulo de Números, sobre algo que tiene que ver con la proyección de sus vidas. Y miren la reacción de Dios, porque Dios también estaba en la asamblea. Dios está en la asamblea de sus hijos. Y miren lo que dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios, ¿hasta cuándo no me creerán con todo lo que yo he hecho, con todas las señales y con todos los milagros, con todas las evidencias? Y aún no me creen. Está hablando Dios. Y Dios, como un miembro en plena comunión de la asamblea, algo tenía que decir. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Están sucediendo cosas al interior de ese pueblo. Decisiones se están tomando. Liderazgos que Dios está levantando. Manifestación de la palabra de Dios, del poder de Dios. Algo está sucediendo. Pues bien, si usted sigue leyendo ese relato, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Dios castiga a su pueblo. Y lo castiga, lo vamos a leer, hermano, porque a veces pueden preguntar, ¿y dónde sale eso? Miren lo que dice, leámoslo del versículo 20, Números 14, 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, está hablando Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz,
no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense, versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Juicio de Dios. Por cuanto no me creísteis, me han tentado 10 veces, me he manifestado todos los días con el maná, con el agua, y aún no me creen. Pues bien, por cada día que ustedes entraron a reconocer la tierra, va a ser un año. Estuvieron 40 días, 40 años. Y todos los de 20 años arriba van a quedar en el desierto, porque no me creyeron, con las señales que yo hice en Egipto y con las señales que yo hice en el desierto. ¿Qué les parece? ¿Es cruel este Dios? No. Parece que no es un Dios de misericordia y de gracia. Porque tiene que ver con la concepción de Dios. ¿Qué concepción tenemos de Dios? ¿No? Y cómo lo hemos ido perfilando a Dios conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestra cultura. Pero este Dios se nos desborda. Es decir, ¿cómo podemos entender este propósito de Dios? Fíjense qué interesante cuando Él enfrenta al pueblo, dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que yo he hecho, ¿hasta cuándo no me creerán? Fíjense que estamos en el momento en que nuestro corazón podría decidir pensar, por ejemplo, bueno, este Dios todo lo sabe, todo lo puede. Porque en esta pregunta que Él hace, de alguna forma está manifestando, ¿verdad?, que Él esperaba en Israel cambios que no los hubo. Y si Él esperaba en Israel cambios que no los hubo, quiere decir que de alguna manera está limitado por la voluntad del pueblo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué podemos decir frente a eso? Este Dios no todo lo puede, entonces. Quiere decir, ¿verdad?, que este Dios no todo lo sabe. ¿O no querrá decir, queridos, que Dios en su infinita misericordia y en su amor siempre le ha dado a sus criaturas la posibilidad de decidir? Porque su relación quiere ser y es a través del amor. Esto lo compartíamos en una de las clases de la academia. Yo sé que aquí hay algunas que están en esta academia. ¿No será verdad que Dios siempre esperó que Israel finalmente cambiara y no lo hizo? Pues ustedes deben de saber, no lo vamos a ver ahora porque si no lo vamos a extender mucho, que a pesar del castigo de Dios para con su pueblo, 40 años en el desierto, dice Deuteronomio que nunca le faltó la comida, nunca le faltó el agua, que sus calzados no se gastaron, ni tampoco sus ropas, y que Dios, ¿verdad?, los condujo durante sus 40 años, y Dios estuvo con ellos en medio del castigo. ¿Se imaginan este Dios, verdad? Es un Dios absolutamente loco, incomprensible, que los castiga, pero además va con ellos. Usted cuando castiga a sus hijos los saca al patio, ¿verdad?, les arma una carpa y los deja allá afuera. Usted cuando disciplina a sus hijos, ¿verdad?, se los manda a la tía, al vecino, ¿verdad?, hasta que se termine el castigo. Cuando usted castiga a sus hijos, ¿verdad?, usted está con sus hijos. Es más, a usted le duele mucho más que a sus propios hijos. Incluso usted se quebranta cuando tiene que pegarle, cuando tiene que llamarlo, cuando tiene que, en fin, lo que sea, como usted lo hace, con disciplina y con armonía, ¿verdad? Porque de repente descargamos nuestra rabia en nuestros hijos y no los castigamos, sino que en el fondo es una catarsis que hacemos nosotros. Pero como padres,
estamos presentes en el castigo de nuestros hijos. Dios también. Y Dios, fíjense, en el capítulo, ahí mismo en Números, un poquito antes, en el capítulo 9 de Números, usted puede leer del versículo 15 al versículo 23, Números del capítulo 9, Números 9, del 15, usted puede ver cómo Dios guiaba a su pueblo en el desierto. Miren qué hermoso, por favor, denme algunos minutos. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es decir, Dios estaba en ellos, en medio de ellos, y Dios los guiaba como nube o como una bola de fuego. Qué curioso este Dios, ¿no? Que los castiga, pero que no los deja. Este Dios, ¿verdad?, que los disciplina, pero que los provee. Este Dios, ¿verdad?, que los castiga, que los enjuicia, pero que los ama, los acompaña. Y durante los 40 años esta nube guió al pueblo. En el día era esta nube que les proveía sombra, y en la noche les proveía calor y luz. ¿Cómo podemos entender a Dios? Es loco. ¿Cómo entender a Dios? Por eso que los juicios de Él, por eso que los pensamientos de Él son infinitamente más altos que lo nuestro. Y cuando tratamos de entender, ¿verdad?, o tenemos algún juicio en contra de Dios, impajaritablemente caemos en la herejía. Porque es imposible entender este Dios que disciplina, castiga, que además se evidencia y se muestra, pero que va con los suyos, a pesar de que los suyos están siendo castigados y disciplinados. ¿Y por qué les comparto esto, queridos? Porque de alguna forma esto nos permite entender la relación que Dios tenía con su pueblo Israel. Este pueblo, ¿verdad?, obstinado, duro, este pueblo que fue castigado, ¿verdad?, este pueblo incrédulo, que a pesar de todas las señales que Dios demostró en Egipto, las 10 plagas, señales y prodigios, y a pesar de lo que Él hizo en el desierto, no creían. Increíble, ¿no? Y ahora fíjese, ¿no? Este pueblo está en el Jordán, Moisés ya no está, y está la tierra prometida al frente, pero es otra generación. Los incrédulos quedaron atrás. Los incrédulos los tapó la arena del desierto. Ahora estaban los chicos de 60 años. Digo chicos, porque cuando Dios los castiga, ¿verdad?, dijo, de 20 años, ¿no? 20 más 40 generalmente son 60. Entonces, era una generación, ¿verdad?, renovada, nueva. Y a esa generación, wow, ustedes saben que yo soy de mantequilla, ¿verdad? Yo me emociono. Pero a esa generación, Josué les dice, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas en medio de ustedes. Santifíquense.
toda la historia que les conté es solo para animarles que estamos a puertas de algo que Dios quiere hacer en este lugar. A pesar de nosotros. Yo no sé si te identificas como la nueva generación. No sé si te identificas como los nuevos chicos. Pero en esta mañana te quiero decir que el llamado de Dios es a prepararse para las maravillas que Él va a hacer mañana en medio nuestro. Ahora, si uno se mete en el versículo, ¿qué significa santificados? Porque es interesante entender qué significa santificados. Revisando, ¿verdad?, la terminología, en fin, los ritos, fíjese que esa palabra santificados tiene un contenido ritual. Es un contenido más bien cúltico. Santificados, si uno lo revisa en el mismo contexto del pueblo de Israel, en el fondo era parte de una ceremonia. Implicaba lavarse, purificarse, lavarse, ¿no? En ese contexto judío del Antiguo Testamento, incluso, ¿verdad?, de abstenerse de tener intimidad sexual. Fíjense, veamos otras ocasiones en que nosotros encontramos esta situación. Miren, en el mismo libro de Números, capítulo 11, versículo 18. Ahí mismo en 11, 18, cuando Israel reclama, porque ya estaba cansado de comer maná y querían comer carne, Dios les da codornices. Y miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 11 de Números. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Pero tenían que santificarse, ¿para qué? Para comer carne. Yo no sé cómo va a pasar usted hoy día el año nuevo, o mañana. Pero aquí leemos un relato, ¿verdad?, de que el pueblo tenía que santificarse para comer carne. Pero si usted se fija en el contexto, ¿verdad?, de nuevo hay juicio de Dios por los reclamos de su pueblo. Y en esta intervención de Dios frente a los reclamos de su pueblo, Dios los manda a santificarse. Repito de nuevo, Dios decide intervenir ante el reclamo del pueblo porque venía comiendo maná muchísimo tiempo y querían probar algo distinto. Y piden carne y murmuran, se quejan y Dios le dice, ok, mañana van a comer carne, pero santifíquense. Es decir, prepárense, ojo, prepárense para comer carne. Pero no van a comer un día, 2 días, 3 días, sino que van a comer un mes completo, ¿verdad?, hasta que les salga por la oreja. Para que ustedes, ¿verdad?, aprendan a no murmurar. Porque yo estoy en medio de ustedes. ¿Se fijó que aparece esa frase, no? ¿Se fijó que en medio del castigo de Dios dice, versículo 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis? Viene una coma. ¿Y qué dice después? Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio, Jehová en medio de vosotros, Dios en medio de su pueblo, Dios en medio de su pueblo. Y Dios decide una vez más intervenir. Y Dios decide hacer algo milagroso. Y Dios provee carne porque Él estaba en medio de ellos. Y esa razón, la intervención de Dios, la presencia de Dios, ante un reclamo de ellos, ¿verdad?, hacía meritorio el que ellos tuviesen que santificarse, purificarse. Miren, si usted va a Éxodo, abra su Biblia en Éxodo, por favor. Capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer del 10 al 15. Éxodo 19, del 10 al 15. Y Jehová dijo a Moisés,
ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, estoy leyendo el versículo 14, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. La NBI dice expresamente: y no tengan relaciones sexuales. Otra ocasión, Dios se iba a revelar en el monte, y Dios les da instrucciones, ¿verdad?, a Moisés, de que el pueblo se prepare, porque al tercer día, Dios se iba a manifestar y revelar, y el pueblo tenía que santificarse, prepararse. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, hay dos elementos que están presentes: el no tener intimidad sexual y el lavarse con agua. De esa manera preparaban, ¿verdad?, y disponían su corazón, porque Dios se iba a manifestar en algo en medio de ellos, porque Dios estaba en medio de ellos, y porque Dios escuchaba lo que ellos decían y hablaban, y porque Dios convivía con ellos, y porque Dios guiaba sus vidas en el día, en la noche, y porque Dios proveía para sus necesidades, ya sea maná o ya sean codornices, y porque el calzado, ¿verdad?, nunca se les agotaba, y porque los vestidos tampoco se les añejaban. Dios en medio de ellos, escuchando sus murmuraciones y sus quejas. Y en cada, ¿verdad?, evento en que Dios se manifestaba de manera milagrosa, sobrenatural, Dios les decía: prepárense, santifíquense, apártense. Porque, ¿qué significa santificados, purificados? Significa apártense, conságrense. El tener intimidad sexual no es inmoral. Y Dios no se estaba refiriendo a la inmoralidad, porque no es inmoral. Es algo legítimo que Él mismo proveyó para la pareja, para el matrimonio. Para el matrimonio. Lo que Dios estaba instruyendo, ¿verdad?, es que era un momento especial donde Él se manifestaba, de modo que la prioridad, o la única prioridad, era Él y lo que Él iba a hacer. Por consiguiente, ¿verdad?, el pueblo debía consagrarse, debía dedicarse, debía prepararse, debía retirarse para ver lo que Dios iba a hacer, para disponer sus vidas, porque este concepto de consagración, de purificación, tiene que ver con la disposición que se entrega a Dios para que Él decida hacer lo que Él quiere hacer, ya sea en las personas o en los lugares. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, eran consagrados los objetos. Los objetos del culto, ¿verdad?, eran santos, consagrados. El tabernáculo era un lugar consagrado. Hoy día nosotros, en la era de la gracia, la consagración no es de los objetos, sino que la consagración, la separación, la santificación es nuestra propia, o es en nuestra propia vida. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes, queridos, es que este versículo, ¿verdad?, de Josué 3:5 tiene todo este contexto. Dios iba a hacer algo con ellos, con esta nueva generación, pero debían prepararse, debían consagrarse, debían retirarse, debían disponerse, porque este Dios que había estado con sus padres y que, si bien era un Dios que había castigado, era un Dios que seguía y permanecía con ellos. ¿Qué hacer? ¿Volvemos a Egipto? Allá más seguro. ¿O cruzamos el Jordán? Iglesia Cordillera, ¿cruzamos el Jordán? ¿Cruzamos el Jordán? Cruzamos el Jordán. Porque esto tiene un sentido. Llegó el 31 de diciembre del 2012.
Hay hermanos queridos y amados que ya no están con nosotros. Hay sucesos, hechos, situaciones que ocurrieron en este largo trayecto y camino. Algunos buenos, otros muy buenos, otros no tan buenos, otros muy malos. Pero el río está ahí. El río está ahí. El Dios es el mismo. Viene un nuevo año. Si usted se fija, ¿verdad? Todo esto que yo les he contado, y perdónense si un poco desordenado, Dios nunca renunció a su propósito. Y Dios los llevó al pueblo, a su tierra prometida, Canaán. ¿Ustedes saben cuál es nuestro Canaán hoy día? ¿Cuál es nuestra tierra prometida hoy día? ¿Cuál es nuestro Canaán? ¿Prosperidad? ¿Buenos negocios? ¿Una casa en la, no sé, en la playa? ¿Cuál es nuestro Canaán? ¿Qué tenemos que conquistar? ¿En qué situación, verdad, nosotros deberíamos decir, gracias Señor, lo logré, lo logré? ¿Saben cuál es nuestro Canaán? Jesucristo. Prosigo a la meta, decía Pablo. No que yo la haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, nuestra tierra prometida, nuestro pan, nuestro propósito, el propósito de Dios para nuestra vida es Jesucristo. Esa es nuestra tierra prometida. Parecernos a Él. Vosotros tenéis la mente de Cristo, decía Pablo. Vosotros tenéis. El Espíritu Santo os ha sido dado para que tú puedas entender lo que de Dios has recibido, decía Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Nuestro Canaán es Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Dios llevaba a Israel a Canaán para que tuviesen vida, los sacaba de la esclavitud y los llevaba a la libertad. Una tierra, dice el texto, donde fluía la leche y la miel. Una tierra fructífera, prolífera, para que ellos pudiesen vivir en abundancia la vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuestra tierra prometida es Jesucristo. Entonces, cruzar el Jordán significa creer en que Dios puede hacer en nosotros el carácter de Cristo. Cruzar el Jordán no es fácil, porque ser como Cristo, usted sabe lo que significa eso, ¿no? Significa morir. Significa morir. Pero ese es el llamado de Dios. Él quiere hacer maravillas. Pero las maravillas de Dios no tienen que ver con la ampliación del templo. Las maravillas de Dios no tienen que ver con internet online. Las maravillas de Dios no tienen que ver con 40, 80 personas cantando. Las maravillas de Dios no tienen que ver con 5, 6, 7 cultos durante el día y que esto desborde. No. Esto no es institucional. Tiene que ver con tu vida. Porque tú eres uno de los que está parado en la ribera del Jordán. Y la instrucción era, por favor, cuando vean a los sacerdotes tomar el arca, ustedes salgan, si ustedes se fijan los verbos que usan ahí, salgan de donde están, salgan y sigan. Y no pierdan de vista el arca. Porque ustedes no saben por dónde van a ir. Porque nunca antes han transitado por este camino. ¿Usted sabe lo que viene el próximo año? Si usted evalúa hoy día cómo era su vida hace 12 meses atrás, ¿y para qué nos vamos tan atrás? Hace una semana atrás. No sabemos qué viene en el 2013. ¿No? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Pero somos la comunidad de Dios, hermanos.
sea, si nosotros además queremos envolver todo esto en un papel de regalo con una cintita, tendríamos que decir, somos el pueblo de Dios. ¿Conoce esa canción? Llamados ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, el poder del billete. ¿Qué poder? Y después dice, y ser testigos de él. Y después dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles las esperanzas. ¿Usted se da cuenta que está cantando porque usted es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios. Nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, algo que sucedió cientos de años atrás de un pueblo que Dios elige, al pueblo más insignificante, dice Deuteronomio, ¿verdad? Pero hay toda una historia que nos relata la revelación de Dios, la Biblia, y que decanta finalmente la máxima expresión de Dios, Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Pero ahora somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que llevar este arca. Y saben, aquí no hay sacerdotes especiales. Yo no estuve toda la noche, ¿verdad?, en el Sinaí y bajé iluminado. Y en la mañana cuando vine para acá me puse un manto acá porque, ¿verdad?, la gloria que reflejaba mi rostro, ¿verdad?, no me la podían ver ni don Héctor, ni Cristian, ni nadie. Somos nosotros, la comunidad, la iglesia. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas, Iglesia, ¿quieres cruzar el Jordán? ¿Quieres ver las maravillas que Dios va a hacer en medio nuestro? Prepárate. ¿Qué significa prepararse? Y aquí termino. ¿Qué significa prepararse, pastor? La verdad que hermoso el sermón, muy lindo. La verdad que yo hubiese deseado que hubiese escuchado a tal persona, porque nunca creemos que es para nosotros, ¿verdad? O sea, claro, esto de haberlo escuchado, ¿verdad? Pero ¿qué significa prepararse? Y miren lo que dice Pablo en 2 Corintios. Si usted abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo? Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16 en adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto que estoy leyendo aparece en Levíticos capítulo 26. Si usted lee Levíticos capítulo 26, versículos 11 y 12, se va a encontrar que es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, que está asociado con la ley, que está asociado con Moisés, que está asociado, ¿verdad?, con lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo que Dios está diciendo es que Él va a habitar en medio de su pueblo y que ellos van a ser sus hijos y Él va a ser como padre. Y Pablo toma eso y lo traslada al Nuevo Testamento, después que Jesús ha muerto, ha resucitado, ¿verdad?, y ha ascendido, y se lo dice a la iglesia de Corinto. Este principio bíblico, teológico, aún permanece. Dios habita en medio de su pueblo. Y su pueblo son sus hijos.
y Él es su Dios, y Él es su Padre. Por consiguiente, ¿verdad? No podemos entender lo que sucedió con Israel como algo lejano, como algo, ¿verdad?, que es del Antiguo Testamento y ahora estamos en la gracia, ahora es diferente. El principio bíblico es que Dios está en medio nuestro y que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y por esa sola razón, ¿verdad?, nosotros estamos llamados a vivir la realidad de la presencia de Dios en medio nuestro. Y Pablo continúa diciendo, ¿cómo se vive la realidad de Dios, ¿verdad?, en medio nuestro? Versículo 1 del capítulo 7, que viene inmediatamente a continuación aquí en 2 Corintios, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, si esto es verdad, así que si yo creo esto, así que si esto es un principio bíblico teológico, entonces, ¿qué hago frente a esto? Me voy para la casa, ¿verdad? Con mi guayabera y con mi zapatilla blanquita, paso a comprar el Mercurio y me voy a comer al Jumbo, ¿verdad? Y preparo el auto porque voy a pasar el año nuevo donde mi suegra. El culto estuvo lindo, cosas que no entendí un poco la del pastor. ¿Qué hago frente a esto? Iglesia de Dios, puesto que tenemos tales promesas, ¿cómo reacciono frente a esto? Hablamos de la nube, hablamos de las codornices, hablamos de los 40 años, hablamos de Caleb, hablamos de Josué, hablamos del Jordán, hablamos de la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? ¿Cuál es el principio? Pablo dice, esto no ha cambiado. Él está en medio nuestro. Esto no ha cambiado. No ha cambiado. En vez de Jordán tenemos Mapocho. Y en vez de Jericó tenemos Mol. Ahí es donde nos cuesta rodearlo, ¿verdad? Pero el principio de la presencia de Dios en medio de su pueblo permanece. Por eso que Pablo dice, así que, puesto que tenemos tales promesas, y ahí viene la parte nuestra. Es como si estuviera Josué de nuevo, arriba del caballo, ¿verdad? En el campamento. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Santificaos, arriba de su caballo, recorriendo las carpas, ¿verdad? Porque al día siguiente el pueblo debía cruzar y no sabía lo que iba a enfrentar. Y además, ¿verdad?, Dios había provisto el arca para que los guiara, porque ellos nunca antes habían caminado. Pero Josué iba diciendo, ¿verdad?, prepárense, purifíquense, santifíquense, conságrense, apártense, dedíquense, dispónganse, porque Dios va a hacer cosas hermosas y maravillosas mañana en medio de ustedes. Y Pablo está diciendo lo mismo. Limpiémonos pues de toda contaminación. Limpiémonos. ¿Tú quieres ver maravillas mañana, el 2013? ¿Tú quieres ver portentos y prodigios, verdad? Porque nuestra morbosidad, nuestra curiosidad, quisiéramos, ¿verdad?, que el muerto resucitara. Quisiera que la persona que está enferma de cáncer, ¿verdad?, quedara sana, porque así nos han enseñado en nuestra cultura. Pero aquí hay algo mucho más profundo que esto. Este no es el Dios de la sanidad solamente. Y nos compromete. Porque nos obliga a pensar, limpiarse, ¿verdad? No es como en la época de Israel. No es que nos vayamos a la casa ahora a ducharnos, ¿verdad? Nos duchamos y compramos sales, no sé, estas sales especiales con burbuja, ¿verdad? Y nos estamos limpiando, ¿verdad? Y le decimos a la esposa o al esposo, ¿sabes qué? En una semana más no vamos a tener intimidad, ¿verdad? Porque me estoy consagrando al Señor. No es así. Pablo está hablando de algo profundo que tiene que ver con mis pensamientos, que tiene que ver con mi corazón, que tiene que ver con mis decisiones, que tiene que ver con mi actitud. Limpiémonos. Tengo que tomar decisiones, tengo que vivir el año 2013 de una manera diferente. No puedo seguir flirteando con mi vecina o con mi vecino, no puedo seguir viendo pornografía, no puedo no perdonar a mi hermano, no puedo no rechazar a mi hermano, decir tengo que cambiar, tengo que ir donde mi mamá y pedirle perdón.
Tengo que ir donde mi hijo y decirle, hijo, te ofendí, perdóname. Limpiarme, cortar cadenas, si queremos ver maravillas. Este no es el mall espiritual, ¿verdad? Donde esperamos que aparezca la película de Dios, ¿verdad? Con la última novedad del año, el último milagro de Dios. No. Fíjense que Dios estaba en medio de ellos y en medio de ellos obraba y también castigaba. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Un año más? ¿Qué más da? ¿Cuántos han ido ya? ¿Son 15? ¿Son 20? ¿Son 30? ¿Qué más sigue? Sí, ¿no? Esa es parábola. Jesús usaba parábola. Nosotros estamos usando una parábola. Pero hay mucho en esa parábola. Ahí hay 8 años más. ¿Qué más da? Uno más. ¿Cuántos han ido ya? ¿Creemos realmente eso? Iglesia Cordillera, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en medio de ustedes. Tengamos un momento de oración. Yo te quiero invitar en este domingo, por favor, con el calor que a lo mejor provoca un grado de incomodidad, pero es un momento especial y como iglesia yo les quiero animar a que busquemos, ¿verdad?, con toda sinceridad este espacio y este momento para acercarnos a Dios. Estamos en el campamento. Ya hemos cruzado el desierto, o tal vez hay algunos que todavía están rezagados y vienen ahí, están a 1 kilómetro de distancia, a un día de camino, no sé, pero estamos a puertas en la ribera del río. Y es como si viéramos a este Josué, ¿no? Arriba de su caballo, recorriendo, ¿verdad?, las carpas, las tiendas. Santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Prepárense, conságrense, dispónganse, purifíquense, pidan al Señor, ¿verdad?, su Espíritu Santo que les permita revisar sus vidas, tomen decisiones, perdonen, acérquense, prepárense, porque Él habita en medio de su pueblo. Él habita en medio de su pueblo. Esa es la promesa. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, te animo y te invito a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Porque en ese ejército que cruzó el Jordán, también puedes ir tú a conquistar, a parecerte cada vez más como Jesucristo. El carácter de Jesús en tu vida. Un hombre y una mujer de misericordia, de gracia, de perdón. Un hombre y una mujer que bendicen y glorifican a Dios a través de sus dichos, de sus actos. Un hombre y una mujer mansa, pacífica, humilde, que glorifica a Dios. La presencia de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te quiero animar a que tomes decisiones en esta mañana. Te quiero invitar a que pases aquí adelante y te puedas arrodillar aquí frente al altar en la certeza que Dios está con nosotros y hay algo que tú tienes que decirle al Señor. Pasa aquí adelante y arrodíllate ante su presencia. Yo te animo en el nombre de Jesús. No es entregar ni presentar tu vida delante del pastor de turno que en este momento está, ni menos de la denominación, ni del liderazgo de la iglesia, sino que esto forma parte del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, porque viene una nueva etapa, vienen nuevos desafíos, y Dios lo quiere hacer a través de su pueblo, porque somos su pueblo. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que no te resistas. Aquí no hay peros. Esto no tiene un condicional, no hay un if presente. Si pasa esto, entonces. Esto tiene que ver con tu fe y tiene que ver con tu quebrantamiento. Tiene que ver con la humildad con que nos presentamos ante Dios y reconocemos nuestra necesidad y reconocemos nuestro pecado delante de Él, nuestro pecado delante de Él. Y le decimos, Señor, perdónanos, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, perdóname.
Perdóname, perdóname, perdóname. Esa palabra que cuesta tanto pronunciar, perdóname, perdóname. Esa palabra que tiene que ver cómo nos miramos a nosotros mismos delante de Dios. Perdóname, perdóname. Yo sé que tú haces todo nuevo. Y así como estuviste, Señor, en ese pueblo durante tanto tiempo, hoy día estás con nosotros también. Y nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a purificar nuestra vida. Señor amado, a limpiarnos, a tomar decisiones, a permitir que tu Santo Espíritu gobierne nuestra vida, que tu presencia y tu poder sea cada uno de nosotros, Señor, de modo que al hablar, de modo que al actuar, de modo que al pensar, toda mi vida te glorifique. Viene un año 2013 y no sabemos cómo viene, no sabemos qué situación vamos a vivir, pero Él está con nosotros como siempre lo ha estado. Y si quieres ver maravillas, no tengas temor de rendir tu vida a Él, de buscarle con fe, de entregar tu vida una y otra vez, convertirnos todos los días, amarlo todos los días, pisar sus huellas. Jesucristo en nuestra tierra prometida. Jesucristo en nuestra tierra prometida. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Señor, en esta mañana y te honramos y te alabamos y te exaltamos, papá. Señor, y declaramos que sin ti no somos nada. Y aquí está nuestra vida, Señor, ante tu presencia. Perdónanos, papá. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Amado Dios, porque nosotros, Santo Dios, no ha estado aquello que tú has querido hacer a través de nosotros. Y no podemos dejar de reconocer, amado Dios, que quizás cuántas veces te hemos ofendido. Enséñanos, Señor. Nos cuesta quebrantarnos y nos cuesta humillarnos. Nos cuesta, Señor, examinarnos ante tu presencia misma, nuestra propia vida. Señor, tu siervo David decía, ¿quién podrá estar libre de sus propios errores? Y él clamaba y te decía, Señor, líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen sobre mí. Por eso, Señor, amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta mañana, Señor, que tu presencia y tu Santo Espíritu sea real en nuestras vidas, en nuestra congregación, Señor, para la gloria de tu nombre. No nos anima más que servirte, amarte, Señor, hacer lo que tú has querido que nosotros hagamos, Señor, y fijar nuestros ojos en ti. Padre Santo, perdónanos, Señor, porque a veces buscamos morbosamente ese poder sobrenatural tuyo, pero no estamos dispuestos, Señor, no estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida para que tú hagas a través de ella. Señor, en esta mañana te buscamos con todo nuestro corazón y te decimos, Señor, ayúdanos, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Padre, que hay familias representadas, hay matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de misericordia, papá, en cada uno de ellos. Señor, bendíceles, que al salir de este lugar, Padre, ellos vayan con la certeza de que tú has hecho todo nuevo, que tú has bendecido, que tú has restaurado, que tú has fortalecido, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, en esta mañana yo oro por cada uno de ellos. Tú conoces sus historias de vida, sus nombres, Señor, sus debilidades, sus fortalezas. Padre, extiende tu mano, Señor, que no sean confundidos, que no sean amedrentados ni amenazados, Señor, y que al salir de este lugar y al enfrentar lo que viene por delante, Señor, ellos puedan, amado Dios, apreciar, bendito Dios, de tu amor, de tu gracia. Trabaja en sus vidas, Señor, en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, Padre, para la gloria de tu nombre. Los presento, Señor, amado Dios, para que tu nombre sea glorificado en ellos. Gracias, papá.
Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, papito, y por lo que estás haciendo, Señor amado, en la intimidad de sus almas, ahí donde nadie más llega, Señor, donde tú sabes, Padre, para que tú seas limpiando y restaurando sus vidas plenamente. Santo Dios, en el nombre de Jesús, creemos en ti, Padre Santo, y por eso nos acercamos a tu presencia misma, Señor. Oh Dios amado, santo eres, santo eres, santo es tu nombre, Señor. Padre, gracias, los encomiendo para la gloria de tu nombre, a cada uno de ellos, Señor. Bendíceles tú, Padre Santo, bendíceles, Señor. Y en este nuevo año, Padre, que ellos sean ese santuario donde tú te glorifiques profundamente en sus vidas, en cada uno de ellos, donde ellos viven, con quienes se relacionan, lo que ellos hacen. Es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, papá. Es tu pueblo, Señor. Son tus hijos, por quienes tú diste a Jesucristo. Por quienes tú diste a Jesucristo. Oramos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.